Vázquez, preséntanos a quienes hoy nos acompañan, agradeciendo su presencia, continuando esta charla el próximo jueves porque el tema nos obliga a reflexiones diversas. Un saludo muy cordial, mi querido Elfego, a tu auditorio, mis queridos amigos de Radio Teocelo que nos siguen. Esta cita del día hoy, que continuaremos el próximo jueves, tiene como propósito hacer un recuento, un análisis de lo que sucedió hace 100 años. Acostumbramos a veces como efeméride, a partir de esto, hacer el análisis y sobre todo la utilidad de los sucesos. 100 años del asesinato de un presidente de la República, Venustiano Carranza, un presidente en ejercicio, ¿no? Y para traer y documentar, informar y recomendar algunas fuentes, me permití invitar a un gran amigo de todos ustedes, el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, que es un conocedor del tema y un historiador muy competente. Como saben, yo no soy historiador y bueno, siempre busco ese tipo de apoyos, ¿no? Pues muchas gracias a Martín Blázquez. El doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón nos decía hace un momento que hace 22 años estuvo por aquí en Radio Teocelo, sí, conoció de la situación que teníamos. Con David Fernández y ya, muy contento. Pues estamos en este evento, en este acontecimiento de los 100 años del asesinato de Carranza, un presidente de México, un hombre que lo asesinan a los 59 años y que tiene una larga trayectoria en el servicio público. Su currícula empieza desde el presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado local, federal, senador de la República, gobernador en el régimen porfirista. Después, con la revolución, se suma a Madero y con Madero va a ser ministro de guerra y va a regresar nuevamente como gobernador en Coahuila. Y finalmente, a través de los acontecimientos de febrero de 1913, se suma a vengar la muerte de Madero y finalmente va a ser el primer jefe del ejército constitucionalista, va a combatir a Victoriano Huerta y va a convocar a un constituyente para el 17 y en mayo de 1917 va a ser presidente constitucional de México. Le toca el asesinato de Zapata, de Felipe Ángeles, le toca declararse neutral en la Primera Guerra Mundial y en noviembre de 1919 saca a un ciudadano en una tómbola al embajador de México en Estados Unidos, a Ignacio Bonilla, como candidato a la presidencia, rompiendo un pacto que tenía con Obregón, y por eso el plan de Agua Prieta del 25 de abril del 20, que desconocen al gobierno, y en mayo el presidente Carranza se viene a refugiar a Veracruz, donde estaba su yerno como gobernador, su yerno Cándido Aguilar, que fue diputado, fue ministro de Relaciones Exteriores, gobernador de Veracruz, tenía todos los cargos posibles. Imagínense a un Cuitlagua con esa situación, hubiera acabado con los cargos. Doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, ¿por qué es importante echar la rueda de la historia 100 años atrás? ¿Qué podemos encontrar y qué aplicación, similitudes, lecturas podría traer al México contemporáneo? Para nuestra región es muy interesante porque nuestra región estaba inserta en una problemática que se estaba reconstruyendo, esa región de Jalapa, Teocelo, Jico, Coatepec, después del temblor que los agarró imprevistos, destruyó los centros históricos y la gente estaba reconstruyendo el estado. Lo único que hizo fue mandar un poco al ejército, manda una comisión geográfica para levantar. Es un terremoto único y es el primero que se va a estudiar científicamente en 1920. Y luego se le une el conflicto de la sucesión presidencial. Yo creo que nuestros abuelos estaban más interesados en reconstruir sus viviendas, las cosechas se perdieron, que estar pendiente qué pasaba con la sucesión presidencial. Sí, no había protección civil, internet, nada. Entonces, yo creo que la población, imagínense el terremoto y luego ver que allá se están peleando y que matan al presidente. En el siglo XX lo más mataron a dos, a Francisco y Madero y
a Venustiano Carranza. Es lo único que se tiene de asesinatos presidenciales. En el 19 no, todo el mundo murió tranquilo. Luchar por el poder hace 100 años tiene aplicaciones recientes porque, bueno, han ocurrido otras cosas en 100 años en el México reciente, ¿no? Martín Blázquez. Sí, claro. Es justo la utilidad que yo le invoco a tu auditorio a repensar estos eventos. Hoy, de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad inmediata, ¿no? Y estamos muy puestos y muy sensibles por la situación de la pandemia. Por ejemplo, te diría, bueno, los tres que estamos aquí no debiéramos estar por nuestra edad. Bueno, hace 100 años, era un hombre viejo, de 50 y qué años? 59 años, era un hombre viejo. Los revolucionarios que tenían un promedio de 30 años, los líderes, ya dijimos Obregón, Calle, etcétera, las figuras estas, andaban de los 30, 35 años. Entonces un hombre de 60 era un viejo. Hoy los viejos nos mandan a la casa. Bueno, Venustiano Carranza salió a hacer su misión, fue digamos, hasta inspirado un poco así como Madero, que hablaba con los espíritus. Él estaba en la convicción de realizar una misión como líder político de México. Difiere un poquito con mi amigo Ángel Rafael en el hecho de que Carranza haya violado algún pacto escrito o no con Obregón para que Obregón lo sucediera en la presidencia. De hecho, Carranza se empeñó en una sucesión pacífica de la presidencia. Sería la primera después de la Constitución de Querétaro de 1917. Debiera ser pacífica, debiera ser democrática en las urnas y debiera ser de un civil. Carranza fue un civil. Él asumió el cargo de primer jefe del ejército y él se asumió siempre civil. Nunca se entendió como un general y nunca tuvo mando de tropa directo, que fue el caso de la mayoría de los revolucionarios, ¿no? Entonces, ¿por qué es útil esto? Pues porque todas estas cosas, si las vamos viendo en detalle y vamos repensando nuestra realidad, podríamos pensar si nuestras autoridades locales, nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestros diputados, están a la altura de la situación que estamos viviendo. Decía Ángel, nuestros abuelos se fueron a dormir una noche y despertaron que ya no tenían casa, que no tenían sus seres queridos y no tenían nada. Y se quedaron solos. ¿Por qué? Porque los políticos revolucionarios dirimieron sus asuntos a balazos. Yo me pregunto, nuestras autoridades actuales, ¿qué tanto nos acompañan para vencer los problemas que tenemos hoy, ¿no? De vida cotidiana. Pues 2 minutos y medio, qué lástima, doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, Martín Blázquez, pero estamos haciendo un compromiso de que el jueves, la fecha que nos convoca, sea de 1 hora, de 9:30 a 10:30, pero adelántenos algo, doctor Martínez Alarcón, nuevamente, ¿por qué la importancia de hablar de estos temas y de que escuchemos también algunas referencias, algunas opiniones de gente que nos escucha y que va a los libros, busca en internet, quiere empaparse más de su historia para saber cómo no repetir los pasajes negros, los errores? En este acontecimiento del asesinato de Carranza y en el carrancismo propio, hay un veracruzano muy importante, Cándido Aguilar, cordobés, y que finalmente el grupo de Veracruz tuvo su importancia en el carrancismo y al final lo deja solo. Ya cuando viene el tren para Veracruz, Carranza es el primer revolucionario más juarista. Toda su trayectoria, toda su acción política va a estar pensada en el juarismo. Y bueno, cuando hay la complicación con el plan de Agua Prieta, se vienen a Veracruz y en Veracruz su yerno no lo recibe. Y el jefe militar también se le voltea. Entonces es interesante Veracruz en ese momento. Sí, agregaría, si me permite, en este episodio, de este desenlace que lleva a la traición, muere traicionado y muere ejecutado Venustiano Carranza, ilustrar a tu auditorio, que ojalá para el próximo martes nos puedan acompañar, los nombres de Cándido Aguilar, Guadalupe Sánchez y Silviano García.
qué papeles, qué roles juegan, cuál fue la circunstancia que se enfrentaron para jugar lo que finalmente la historia consigna en estos hechos. Será muy interesante, los invito a tu auditorio que con curiosidad vayamos a fuentes a buscar el internet, los libros, las bibliotecas, algo, y el próximo jueves tengamos un diálogo muy interesante. Con mucho gusto, Martín Blázquez, el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón. Nos vemos aquí en Muchas gracias. 2 días más. Sí. Gracias. A las 10:30 cortamos. Hasta aquí viene la parte final de Luna Llena. Gracias a todas y a todos.